¿Alguna vez has pensado que Dios no es justo? ¿O que Dios ha sido exagerado en algún momento de tu vida? Cuando has pecado, cuando te has equivocado en algo y has sentido como un juicio de parte de Dios por ese error que has cometido, por ese pecado, y has llegado a pensar que Dios ha sido injusto o muy severo con ese juicio. Quizás muchos de nosotros nos haya pasado lo mismo. En algún momento nos hayamos sentido así. Pero el solo hecho de pensar esto revela el desconocimiento acerca del carácter de Dios. Porque sus juicios están directamente relacionados con su carácter, con el carácter de Dios. Eh, el desconocimiento de su palabra, como digo muchas veces, es lo que nos hace el desconocimiento de su carácter. O dicho de otra manera, para conocer mejor el carácter de Dios es necesario conocer su palabra. Él se ha revelado a nosotros a través de su palabra y es allí donde tenemos que acudir mayormente, aunque Él tiene otra forma de revelarse también, pero principalmente lo hace a través de las escrituras y ahí nos revela su carácter, ¿eh? En fin, ¿no? Eh, pero una de las cosas que no nos ayuda a entender el carácter de Dios no solamente es desconocerlas, sino el que no escudriñamos las escrituras. Y nos hemos creído cuánta cosa hemos oído desde hace muchos años, y una de ellas es lo que ocurrió en el primer juicio. Bueno, no fue exactamente el primero, pero sí el juicio que hizo hacia la humanidad. El primero sí hacia la humanidad, más no fue el primero porque el primero fue celebrado en el cielo cuando Satanás se rebeló contra él y Dios tuvo que emitir un juicio sobre Satanás. Pero refiriéndose a la humanidad, el primer juicio que hubo sobre la humanidad, si analizamos bien, ¿eh? El juicio, en este caso me voy a detener en este estudio, me voy a centrar más que nada en el juicio que Dios hizo sobre la mujer. ¿Sí? Sabemos que Dios también emitió un juicio sobre el hombre, sabemos también que Dios emitió un juicio sobre la mujer, pero en este caso me voy a centrar, en otro momento quizás hable acerca del juicio del hombre. Ya yo he hablado acerca del juicio de Satanás en otros estudios, pero en este caso me quiero centrar en el juicio extremadamente severo que Dios emitió sobre la mujer, ¿sí? Y la mayoría conocemos un poco acerca de este juicio y en algún momento hemos llegado a pensar justamente por este juicio, quizás esto sea quizás la raíz de por qué podamos llegar a pensar que Dios es injusto, porque cuando nos acordamos de esto, de la sentencia hacia Eva y también hacia Adán, pensamos, vivimos la humanidad como está toda desgenerada, ¿no? Todo el pecado, toda la maldad que hay, toda la inmoralidad. A veces se nos ha pasado por la cabeza esto, ¿no? Todo esto por una manzana, todo esto por comerse una manzana. E inclusive muchos le echamos la culpa a Eva y a Adán, ¿no? Dice, por culpa de Eva y Adán estamos como estamos. Por culpa de Adán y Eva el mundo está como está. Siendo que esto no es así. Porque a su vez que ellos desobedecieron, consecutivamente nosotros hemos repetido lo mismo. Hemos seguido haciendo lo mismo. Por lo cual nosotros hemos participado también en ese acto, ¿no? Obviamente nosotros hemos sido contaminados, tenemos esa influencia ahí, pero hemos hecho lo mismo, ¿eh? En fin, si analizamos bien el detalle de esta sentencia, vemos cómo Dios parece ser injusto, ¿no? Y bueno, voy a leer lo que dice aquí Jeremías. Bueno, en este caso es Dios hablando a través del profeta Jeremías. Dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, ¿sí? Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Mi pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo santo, el pueblo escogido, el linaje escogido de Dios, no conoce su juicio, no conoce su carácter, ¿eh? Como he dicho, su carácter está intrínsecamente relacionado con sus juicios, o su juicio con su carácter, ¿sí? No son inseparables, ¿sí? Siempre que Dios emite un juicio, lo está haciendo en función de su carácter, como Él es, no conforme a nosotros lo hacemos. Nosotros los seres humanos emitimos juicios en base a intereses
y en base a nuestras emociones, ¿sí? Eh, Dios no es así, Dios no es hombre. Entonces, su juicio siempre está relacionado con su carácter, y su carácter es santo, su carácter es justo, y sus juicios también lo son. Dice Jeremías 8, ¿cómo decís? ¿Cómo decís? Está haciendo una pregunta a Dios al pueblo de Israel. ¿Eh? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Esto podríamos traducirlo ahora en nuestros tiempos modernos, decir, nosotros, ¿cómo decimos nosotros? Que somos listos, que somos sabios, que somos inteligentes, y que la verdad de Dios está con nosotros, porque nosotros somos, nos actamos de decir que somos la religión verdadera, ¿no? Cada uno, obviamente, cada religión dice lo mismo, ¿no? Y nos actamos con decir, bueno, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra, en fin, y todo eso, siendo que es así, pero mira lo que Dios continúa diciendo. Ciertamente, dice, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Esta verdad, o sea, estas verdades que están allí, estas verdades que a veces Dios revela por medio de su palabra, también por medio del Espíritu Santo a veces Dios nos revela cosas, pero como nuestra mente ha sido contaminada y ha sido influenciada, y aquí habla de la pluma de los escribas, pero sabemos que estos escribas, en otro estudio que hice de los judíos no mataron al Mesías, aquí revelo quiénes son estos escribas, son el linaje de Caín, que permanecen con nosotros hasta hoy, pues han adulterado las escrituras, han cambiado muchas palabras que hay en la escritura, y no solamente palabras, también pues han difundido mitos y leyendas, y una de ellas pues es lo que ocurrió con Adán y Eva allí, acerca de una fruta, una manzana, en fin, ¿no? Algo que ellos se comieron, toda una fantasía creada sobre esta, pero nosotros decimos, como dice aquí Jeremías, nosotros decimos que somos sabios, nosotros decimos que somos inteligentes, nosotros decimos que la verdad está con nosotros, pero Dios nos está diciendo, pero es que no se han dado cuenta que porque como no conocen mis juicios, no conocen mis juicios, no conocen mi carácter, no conocen cómo yo soy, no se han dado cuenta que a pesar de que la verdad la tienen al alcance, pero se han dejado engañar, se han dejado contaminar con la mentira, con la mentira que hoy inclusive ha llegado a contaminar hasta la escritura que tenemos a nuestro alcance. En fin, esto ya lo he hablado en otras ocasiones. Dice que ese juicio, si nosotros conociéramos a Dios, vamos a ver cómo Él imparte justicia, y sus juicios siempre son relacionados con su carácter. Cuando Dios les está dando al pueblo de Israel las leyes por medio de Moisés, Dios les está diciendo aquí a Moisés que cuando el pueblo de Israel incumpla, desobedezca, transgreda una ley, a ellos no se les va a juzgar simplemente por el hecho de desobedecer, sino que se les va a juzgar según el acto de la desobediencia que ellos cometan, ¿sí? No se les puede decir, bueno, te vamos a apedrear porque has desobedecido la ley. Sí, has desobedecido la ley, pero hay muchas formas de desobedecer, o muchos actos por el cual se puede llegar a transgredir la ley. Entonces, Dios le está diciendo aquí a Moisés que escriba en las leyes la constitución, vamos a decirlo de esta manera, del pueblo de Israel, que cuando vayan a hacer juicio, cuando vayan a emitir una sentencia, la emitan según este criterio. Y este criterio va a ser el siguiente, ¿sí? Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se le hará a él. O sea, conforme a la maldad, conforme a la desobediencia, conforme al acto que haya cometido, a tal se le hará a él. No se le podrá apedrear a una persona que, en este caso a una mujer, que luego hablaremos de ello, por tener la menstruación, que no es una desobediencia de la ley, pero es algo que la ley cataloga como inmunda, ¿no? En fin, se le tendrá que juzgar y enjuiciar según el acto que haya cometido, ¿sí? Entonces, esta es la forma como Dios está ordenando la ley, porque esto está relativamente relacionado con su carácter. ¿Acaso Dios hará lo contrario? Cuando nosotros nos equivocamos en un acto, Dios nos va a juzgar con una medida distinta, o sea, sin guardar relación con lo que hayamos hecho, ¿sí?
Por ejemplo, si yo transgredo las leyes del país donde vivo, a mí se me lleva delante un juez, no me van a enjuiciar simplemente por haber transgredido la Constitución. ¿eh? Porque dentro de la Constitución hay muchas leyes, pero cada ley tiene un tipo de juicio distinto, una sentencia distinta. ¿eh? No es lo mismo el que, yo qué sé, se saltó una ley de tráfico, una señal de tráfico, o al que roba, o al que mata a una persona, al que asesina. No se le va a tratar de la misma manera. Sí, ambos han transgredido la Constitución, las leyes, pero el juicio no va a ser el mismo para el que se saltó una señal de tráfico, pero no causó ningún incidente personal, a aquel que llega y mata, asesina a una persona, o a aquel que roba mucho dinero, o aquel que, en fin, ¿no? ¿Me entienden? Bueno, esta es la medida como Dios está haciendo ahora. Si esto lo trasladamos a lo que sucedió en el Edén, a esta sentencia que Dios emite sobre la mujer, analicemos la sentencia, a ver si está relacionada, si tiene esto relación que vamos a leer con comerse algún fruto, alguna manzana, si está relacionada. Dice sí. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Sí? Solamente este versículo en sí mismo ya encierra una sentencia bastante severa. Dice que multiplicará, y las mujeres, los hombres no lo sabemos tanto, las mujeres sí que lo entienden mejor, lo que significa esto de multiplicar en gran manera los dolores en sus preñeces, ¿sí? Con dolor dar a luz a los hijos, aunque hoy en día existe la epidural, cosa que hace años no existía, pero las mujeres saben de lo que esto está hablando, ¿no? Y dice que su deseo, en este caso está hablando del deseo sexual, y aquí es donde podemos llegar a entender por qué el hombre es más dado al ámbito sexual que la mujer, ¿no? Al deseo sexual. Ese deseo, o sea, que en principio ella tuvo para alguien distinto que no era su marido, ahora ella es parte de ese deseo que era propiamente de ella, va a ser trasladado a su marido. Quiere decir como que el deseo del marido va a ser aumentado más que el de ella. ¿Sí? Bueno, esto lo he explicado en el estudio de los dos árboles, que dejaré en la referencia dejaré los enlaces para que lo quieran ver. Dice Levítico 12: habla a los hijos de Israel. Bueno, un momento, ¿sí? Una pausa. Bien, solamente si nos quedamos con Génesis 3:16, si solo nos quedáramos allí, ya es bastante severo el juicio que Dios está emitiendo sobre la mujer, bastante. De hecho, si retrocediéramos un poco y vemos el juicio que hacen sobre Adán, solamente este versículo ya es bastante más agravado, más severo que el que Dios emite sobre el hombre, más severo. Si solo nos quedáramos aquí, pero es que no, la cosa no se detiene aquí. Mira lo que dice Levíticos 12:2. Habla a los hijos de Israel y diles: la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, importante esta palabra, será inmunda 7 días, una semana. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Entonces aquí Dios primeramente está diciendo que cuando una mujer tenga a luz un varón, va a ser inmunda una semana. Pero luego dice inmunda, ¿por qué motivo va a ser inmunda? Dice conforme, porque todos sabemos que una mujer después de dar a luz pues tiene un periodo de menstruación, ¿no? Todas las mujeres después de dar a luz tienen un periodo de menstruación, pero dice que será inmunda. Esto está algo tremendo, como Dios está llamando inmundo algo que en principio está generado por todo lo que Él creó, ¿no? Toda la matriz, todo el sistema, el aparato reproductor de una mujer, ¿no? Los óvulos, los ovarios, en fin, todo esto. Y ahora Dios está diciendo aquí que esto es inmundo, cuando Dios dice la palabra que todo lo que Él creó era bueno en gran manera. Y sin embargo ahora Él está llamando aquí a esto inmundo. Bueno, ahora lo hablaremos, ¿sí? Pero esto es cuando da a luz un varón, dice que será inmunda, la mujer 7 días. Pero si la mujer da a luz otra mujer, o sea, siempre parece que hay un ensañamiento sobre la mujer, la cosa cambia, la cosa se agrava. Miremos, Levíticos 12:5.
Y si diera a luz una hija, una mujer, otra mujer, será inmunda 2 semanas. O sea que la mujer dentro del vientre de la mujer contamina más que un hombre. O sea, una mujer es más contaminante, más tóxica, perdónenme la expresión. Simplemente es para darme a entender, ¿no? Parece que la mujer es más tóxica, en este caso hablando en el contexto en el que estamos hablando, que un hombre. Porque contamina 2 veces más a la mujer, conforme dice será inmunda 2 semanas conforme a su separación, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre, 66 días, aquí estamos hablando de más de 2 meses, ¿no? 2 meses y medio, casi 2 meses y una semana, ¿no? Tanto tiempo purificándose, será inmunda todo este tiempo. Purificando significa que no puede entrar al templo, no puede estar con la congregación, no puede tocar las cosas sagradas, en fin, toda una prohibición que tiene la mujer, simplemente por el hecho de algo natural, algo que aquí nosotros no lo podemos calificar como un pecado. ¿Cómo puede ser un pecado algo que Dios, inclusive es una orden del propio Dios, cuando Él dio la orden de multiplicarse y de llenar la tierra? Y esto conlleva, pues, por supuesto, embarazos, partos y todo lo que es la menstruación y todas estas cosas forman parte de ello. Pero ¿y cómo es que Dios aquí está siendo severo y está castigando y parece que la califica de inmunda a la mujer? Si volvemos otra vez al pasaje, voy a retroceder un poquito aquí, Levítico 24:20, dice que según la lesión, según la transgresión, según el pecado que haya cometido, de esa manera se le va a juzgar, según su transgresión, podríamos traducirlo de esta manera, según la ley o el peso de lo que haya transgredido, de esa manera se le juzgará, se le enjuiciará a esa persona. Entonces, si vemos todo el juicio que Dios emite sobre Eva, vemos que no tiene nada relacionado con un acto, en este caso, digestivo. No, aquí la digestión Dios no la nombra por ninguna parte. No tiene nada que ver con alimentos, con comer de un fruto, de un fruto de una manzana, como nos han enseñado, como nos han engañado. ¿Sí? ¿Qué fue entonces? ¿Qué es lo que realmente sucedió? ¿Por qué Dios está haciendo este juicio tan severo y por qué está totalmente relacionado con el tema reproductivo? Esto lo he explicado en cantidad de veces, pero aún hay mucha gente que se resiste, porque esto dicho así, después de haber creído en la fantasía de la manzana, en el cuento de Disney de la manzana, pues cuando escuchamos esto, pues suena como escandaloso, suena hasta aberrante para algunos, heréticos para otros, herejía, porque nos gusta escuchar solamente aquello que suena agradable a nuestro oído. Es una fantasía, una manzana, parece algo hasta idílico, hasta idílico, cuando fue algo terrible lo que sucedió en el Edén. Fue terrible. El fruto que se comió Eva fue una semilla, fue una simiente, que luego cuando Dios emite la sentencia sobre la serpiente, le dice a la serpiente que pondrá enemistad entre esa simiente que había sido plantada en Eva, que Eva había ingerido, que había sido engendrada en Eva. Dice Dios, esa palabra simiente en el original hebreo significa semilla, linaje, descendencia, hijos, esperma, semen. O sea, Dios está hablando, tiene que ver con lo reproductivo. Mira que Dios, en la sentencia que le emite a la serpiente, vuelve a retomar el tema reproductivo otra vez. Vuelve a tomar la palabra simiente, búsquenlo, ¿eh? en la referencia Strong, búsquenlo en Google, lo pueden encontrar, qué es lo que significa la palabra simiente en el original hebreo en el que se escribió. Dios le está hablando a la serpiente otra vez en el mismo contexto que está enjuiciando a la mujer en un tema reproductivo. Pondrá enemistad entre esa semilla también se traduce como linaje, se traduce como descendencia, entre esa descendencia que Satanás había plantado en el vientre de Eva, ¿sí? Y la simiente o la semilla de la mujer, en este caso el linaje de Adán, de donde iba a nacer el que iba a ser el Mesías o el que es nuestro Mesías.
que iba a ser mordido en el talón, en el calcañar por este linaje. Sí, de aquí salen estos dos linajes, estos únicos dos linajes que hay sobre la tierra. Dejaré en el enlace el árbol genealógico de donde salen estos dos linajes, linaje de Adán, linaje de la serpiente, en este caso linaje de Caín, de donde provienen todos los enemigos de Israel, Egipto, babilonios, filisteos, amorreos, jebuseos, asirios, todo como se cumple Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tu simiente, entre tu descendencia, entre tu linaje, y ese linaje, ¿de dónde proviene un linaje? De una semilla. ¿Y esa semilla de dónde proviene? De un fruto. ¿Dónde está la semilla? ¿Dónde está la semilla de cada árbol? En su fruto. Está en su fruto. Ese fue el fruto que Eva comió, el fruto de ese árbol que es Satanás, ese árbol que era Satanás, ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Era Satanás, no era ningún árbol literal, ninguna fruta, era Satanás. Él fue el que dio el conocimiento al ser humano, por eso se le conoce como el árbol del conocimiento, porque él fue el que dio a conocer al ser humano la maldad. Por él fue engendrada la maldad. Dios todo lo hizo bueno, todo lo hizo bueno. El árbol del conocimiento de la ciencia también es igual a conocimiento del bien y del mal, o sea, mezcló el bien que Dios había hecho con el mal para confundirnos, que muchas cosas nos las presenta como buenas, como bien, cuando están contaminadas, como por ejemplo esta leyenda de la manzana, está contaminada, parece bonito, pero está contaminada, es maldad pura, para que no conozcamos el carácter de Dios. Entonces cuando vemos que Dios enjuicia a la mujer de esta manera y la humanidad como está caída, todos decimos, todo esto por una manzana. ¿Ves? La idea de Satanás es presentar a Dios como injusto. Ese es el plan de él. ¿Sí? Entonces, entendiendo ahora lo que sucedió, vemos, voy a volver a retroceder una vez más, voy a retroceder a Levítico 24. No podemos perder esto porque esto es una ley de Dios y Dios no va a contradecir su propia ley. Si él está emitiendo una ley, él la está emitiendo conforme a su carácter. Dice, según la transgresión que haya hecho a otro, tal se le hará a él. Según la ley que haya transgredido, de esa forma se le juzgará, se le enjuiciará al que transgreda la ley. No va a ser, sí, no, porque desobedeciste. Como mucha gente dice, no, el pecado de ellos fue desobedecer, porque quisieron ser igual a Dios. Todo eso está incluido allí y eso es parte de la verdad. Pero ¿por qué se les enjuició? Porque ¿cuál fue? Según el acto que cometieron. Ellos querían ser igual a Dios. Hay una frase ahí más adelante, un texto donde dice, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros conociendo, ya Dios, ese árbol del conocimiento había introducido el mal, ya el hombre conocía el mal y ese conocimiento no vino por parte de Dios, porque sabemos que de Dios no procede nada malo. El hombre ha venido a ser como uno de nosotros hablando de quién, hablando de Dios. El hombre quiso ser como Dios, todo eso está allí incluido, pero ¿qué fue lo que hizo? ¿De qué manera quiso hacerlo? Bueno, fue de esta manera, ¿sí? Entonces, sigamos, ¿sí? Ya hemos visto cómo la mujer, ¿por qué esa inmundicia en la sangre? Pues ya lo vuelvo a decir, porque esa semilla, ese hijo, contaminó la sangre de la mujer, y aquí es donde es importante entender también, si no entendemos esto, y es por esto que yo enfatizo tanto sobre estas cosas y no simplemente no sé, por morbo o por crear nuevas doctrinas, o en fin, todas estas, en fin, porque si no entendemos esto que está directamente relacionado con el sacrificio de Jesús, no podemos llegar a entender su carácter, porque el sacrificio que Jesús hizo, el sacrificio que Dios hizo por medio de Jesús en la cruz, tenía todo está relacionado con esto. Porque mira, yo tengo que reconocer que yo durante muchos años, en mi época de comenzar a leer las escrituras, cuando recién me convertí, yo me hacía la pregunta siempre, decía, ¿por qué tenía que ser con sangre? O sea, ¿por qué tenía que Dios o Jesús derramar su sangre en la cruz? ¿Por qué no podía ser de otra manera? Porque más adelante vemos que la escritura también nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados, sin derramamiento de sangre.
Y yo no podía entender esto y decía, pero si Dios es todopoderoso, él pudo haberlo hecho de cualquier otra manera, simplemente con pronunciar su palabra. Si con su palabra fueron creadas todas las cosas que existen, ¿por qué si él pronunciaba una palabra y decir los perdono, los purifico, los limpio con su palabra? ¿Por qué no lo hizo? ¿Mm? Bueno, en parte sí lo hizo con su palabra, porque sabemos que esa palabra, que es el verbo, se hizo carne, esa palabra se hizo carne, habitó entre nosotros. ¿Mm? Pero esa palabra tuvo que derramarse a sí mismo, vaciarse a sí mismo, derramar su sangre como si fuera una especie de diálisis que nos hizo. Nos hizo él, así como Satanás contaminó la sangre de Eva y a su vez la sangre de la humanidad con esa semilla mala que produjo un hijo que se llama Caín. De esta misma manera Dios, pero con su sangre santa, con su sangre limpia, como he dicho antes, como si fuera una diálisis, nos purificó, nos limpió. Y este es el motivo por el cual tenía que hacer derramamiento de sangre, porque fue en nuestra sangre que fuimos contaminados. La mujer cuando ingirió ese fruto, esa semilla, fue contaminada. Fuimos contaminados en la sangre, porque la sangre dice que es la vida, la sangre es el alma, es allí donde fuimos contaminados nosotros. Por eso es que ni carne ni sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Por eso es que no podemos entrar en este cuerpo. Por eso dice Pablo que tenemos que ser revestidos de inmortalidad. Tenemos que ser revestidos de inmortalidad y de incorruptibilidad. Este cuerpo corruptible se tiene que revestir porque ha sido corrompido. ¿En dónde se corrompió? Allí. Entender esto es lo que nos va a ayudar a comprender el carácter de Dios, saber que sus juicios son justos, saber que cuando Él mandaba matar a esos hombres, mujeres, ancianos, niños de pecho, que no era injusto cuando Dios hacía estas cosas, como muchos a veces creen que era injusto que Dios hiciera estas cosas como un Dios de amor, como un Dios de amor. Muchos dicen, no quieren creer en el infierno, que existe un lago de fuego. Hay diferentes sectas, en este caso una de ellas Testigo de Jehová y hay otras más, que es, por desconocimiento de esto, pues ellos argumentan humanamente diciendo cómo un Dios de amor va a mandar a sus hijos al infierno, a sufrir eternamente. Y eso, tienen razón, porque Dios no va a mandar a sus hijos al infierno. Dios va a mandar un linaje de un árbol, porque como él mismo dijo, que el árbol bueno, el árbol malo no puede dar frutos buenos, pues de ese árbol, de esa semilla, de esa raíz, de ese linaje, que viene toda una descendencia, desde Caín hasta Cam, pasando por Cam en el diluvio, el hijo de Noé, y pasando por Cus, pasando por Misraim, que es Egipto, pasando por todos estos linajes que luego se convirtieron en sacerdotes, se convirtieron en escribas, muchos en fariseos, que permanecen hasta hoy en medio de nuestro, ese es linaje que no tiene salvación, aunque a muchos les ardan los oídos cuando escuchen esto, no tienen salvación porque ellos dicen mismos el Señor Jesús que no son de Dios. Ellos dicen que son hijos de Abraham porque ellos se mezclaron con el pueblo de Dios. Ellos le dicen somos hijos de Abraham. Jesús le dice no, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes son de ese linaje, ustedes son de esa raíz, ustedes provienen de esa semilla que dice... lo dice Jesús mismo en la parábola del trigo y la cizaña, que al final de la siega, al final del siglo, ellos van a ser atados y echados al fuego. ¿Sí? Ellos, este linaje, no sus hijos, no el linaje, no la semilla que plantó Dios. Dios plantó una semilla, acuérdense, trigo y cizaña. Dios plantó una semilla buena, pero luego dice que vino un enemigo y sembró una semilla mala. Y los ángeles preguntan, Señor, si tú dijiste que todo era bueno, ¿de dónde salió esta semilla? ¿De dónde salió esto malo? ¿De dónde salió esta cizaña? Jesús le dice, un enemigo vino y hizo esto y se fue. Ese enemigo es ese árbol plantado ahí en el huerto del Edén, ese que fue arrojado del cielo, y sabemos que fue arrojado del cielo aquí a la tierra, estaba allí, se paseaba por el huerto, así como Dios se paseaba, así como Jesús se paseaba, que ellos escuchaban su voz a la luz del día. Satanás se paseaba y era ese Satanás, esa voz de Satanás que sedujo a Eva, como dice Pablo, que fue engañada, ahora lo pondré el versículo, fue seducida, que es la palabra correcta en el original,
y Eva ocurrió en transgresión. Dice que ella fue engañada. Adán no fue engañado. Por eso la sentencia de la mujer es tan severa más que sobre el hombre, porque Adán pecó sabiendo que esto no lo eximía tampoco de juicio, pero esto lo explicaré en otro estudio más adelante. Lo que hizo Adán es un acto de amor hacia Eva. Por eso dice la escritura acerca de Jesús que Jesús es el postrer Adán. Por eso Pablo dice que así como Cristo se entregó por la iglesia, Cristo murió o se entregó por la iglesia, Adán hizo exactamente lo mismo. Dice la escritura que Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo seducida, en la palabra original, cayó en transgresión, pero que Adán no fue engañado. Adán cuando ella vio el acto que había cometido Eva, ella sabía que se iba a cumplir la sentencia de Dios, que Dios les dijo que el día que desobedecieran, el día que comieran de ese fruto, iban a morir. Entonces ya viendo Adán a Eva, que su sentencia prácticamente ya estaba dictada por desobedecer, él se entregó a la muerte. Él se entregó al pecado, pero no engañado como fue ella, sino él conociendo por amor, por amor. Por eso dice la escritura, esto es algo que ahora no voy a explicar mucho, por amor. Esta es una versión de Adán que pocos conocen. Jesús es el postrer Adán. Él se entregó, así como Cristo se entregó por la iglesia, dio su vida. Así Adán, sabiendo lo que Eva había hecho y la consecuencia que eso iba a traer, muerte, él se entregó a la muerte por amor a Eva. Por amor a Eva, para que ella no fuera separada, para que no se separaran, porque la muerte es separación. ¿Sí? Bueno, esto lo dejaré para otro estudio, este tema de Adán, pero mira cómo no entender todas estas cosas por culpa de una fantasía de una manzana nos distorsiona toda la verdad, así como Dios dice, ¿no? A esos escribas que nosotros creemos que tenemos la verdad, pero hemos sido engañados y creemos que tenemos la verdad. Pero dice él que no lo conocemos, no conocemos sus juicios, no conocemos su carácter. Pero ¿por qué no le conocemos? ¿Por qué? Porque no le buscamos. Porque dice él que si buscamos le hallaremos. Al que toca se le abrirá, al que pide se le dará. Pero la mayoría estamos más ocupados, estamos más preocupados por las cosas del mundo que por conocer el carácter de Dios, pero luego después se quejan y luego, en fin, ¿no? En fin, voy a continuar. Voy a continuar. Sí. Uh-huh. Con esto de la sangre, voy a ver si no me alargo mucho, pero con esto de la sangre quiero decir ¿m? Que esto de cómo Dios considera inmunda, mire lo que dice Levítico 12:5, y si diera a luz una hija será inmunda. O sea, cada vez que tenga la menstruación, la mujer, no solamente cuando diera luz, es cada vez que la mujer tenía la menstruación, no solamente en el parto, en el caso de los partos. La ley contemplaba que la mujer, que la mujer menstruosa, el hombre no se pudiera llegar a ella, él no pudiera tocar las cosas sagradas, no se pudiera sentar en según qué sitios, no pudiera tocar, en fin, era inmunda. Yo quiero decir que así como hubo una señal en el cielo, esto ya creo que ya lo he dicho antes, de ese arco iris cuando Dios destruyó al mundo por algo terrible que sucedió. Dios tuvo que destruir al mundo por algo terrible, que es otra de las mentiras que nos han enseñado, el motivo por el cual Dios tuvo que destruir la humanidad con agua. También tengo que adelantarles, aunque no voy a entrar en detalles, que también estaba relacionado con inmoralidad sexual, también estaba relacionado. Entonces, Dios tuvo que emitir esa sentencia de destruir la humanidad y Dios pone una señal como recordatorio, que es el arco iris, que ahora lo utilizan para pervertirlo otra vez sexualmente. Es un colectivo que ya todos conocemos, el colectivo del arco iris. Una señal que era una señal de Dios, ellos cogen esa señal y la pervierten para hacerla inmoral. Bueno, así como eso era una señal, quiero decirles que la menstruación, esto que Dios considera inmundo, también es una señal. Es una señal. Es una señal de recordatorio de que algo, o sea, cada vez que la mujer tiene la menstruación, es una señal, es un recordatorio de algo horrible, de algo terrible que sucedió. Algo que cambió así como el diluvio cambió el transcurso de la humanidad.
pues esto que sucedió en el Edén cambió también todo el transcurso de la humanidad, todo lo que Dios había querido para nosotros, lo cambió este acto que sucedió en el Edén y fue esa contaminación. Recuerden que la menstruación no es otra cosa que sangre contaminada que la mujer tiene que expulsar de su cuerpo, ¿sí? La tiene que expulsar de su cuerpo si no queda embarazada. Pero si esa mujer queda embarazada, esa menstruación no se da hasta después del embarazo, pero durante el tiempo de gestación esa menstruación no se da. ¿Qué significa esto? Que con esa sangre que esa mujer no expulsa, se está formando, se está dando vida a un ser humano, a una semilla, que luego a un fruto, ¿sí? Que está siendo gestado, está siendo formado por medio de una sangre contaminada, una sangre que Dios considera inmunda, ¿sí? Ese es el motivo, es una señal, de un recordatorio de que una vez una mujer en este caso Eva, se comió una semilla, un fruto, que no era ninguna manzana, fue una simiente, ¿sí? Y esto como consecuencia, pues trajo a luz a el primer ser maligno humano que hubo sobre la tierra, que se llamaba Caín, ¿sí? Pues dicho esto, voy a continuar, ¿sí? Entonces, para que vean que no estoy mintiendo con estas cosas, y vuelvo a decir, en los estudios que he hecho anteriores he dejado todas las referencias bíblicas. Dice, vamos a ver qué es el fruto. Vamos a ver qué es un fruto según la Biblia. Dice, Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Aquí Raquel, en este contexto, Raquel, la esposa de Jacob, le está reclamando porque no puede quedarse embarazada. No se queda embarazada, mientras que su hermana Lea, pues tiene varios hijos, ella permanece estéril. Y se enoja y parece que Raquel aquí está como culpando a Jacob, sabiendo que Jacob tiene más hijos, o sea que el problema no es de Jacob, el problema es de ella. Pero le está echando la culpa y Jacob se enfada y le dice, ¿acaso soy yo Dios que te impidió el fruto de tu vientre? O sea, fíjese como la escritura está nombrando aquí un fruto, algo que Eva se comió, pero sabemos que está siendo en el contexto de un hijo. Deuteronomio 7:13. Te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre. Esto les anima a leer el contexto. Dios está prometiendo bendiciones al pueblo de Israel si ellos obedecen sus mandamientos, si obedecen sus leyes, si esta vez obedecen sus leyes, no como en el Edén que transgredieron la ley, pero si esta vez ellos obedecen sus ordenanzas, Él va a bendecir el fruto de su vientre. En este caso está hablando de los hijos. Otra vez hablando de un fruto, y en este caso hijos, sabemos, ¿no? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Ves? La escritura nos está hablando claramente que cuando hace alusión a un fruto, no está hablando de ningún fruto literal, de ninguna parte. No está hablando de un fruto literal. Y uno de los más importantes, Lucas 1:42, en el caso de María cuando estaba embarazada, dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. En este caso, Jesús, ¿sí? Un rezo católico muy famoso, el fruto de un vientre. Había un fruto que en este caso María, el caso de María es un caso particular, que no necesita la intervención humana o ninguna otra tercera persona o ser para concebir, pero en el caso del Edén fue distinto porque Dios siendo creador, Él no necesitó una intervención de un tercero, que sin embargo Satanás no es creador, Él tuvo que utilizar lo creado, Él tuvo que manipular lo que Dios había creado. Satanás no es creador, entonces Él tuvo que utilizar, en este caso un animal, que es muy distinto a esa serpiente que conocemos, era lo más parecido al ser humano que había en aquel entonces, lo más parecido, porque este animal hasta hablaba, tuvo que utilizar este animal para hacerlo, para sembrar esa semilla, ¿sí? Tuvo que hacerlo a través de manipulando las cosas creadas. Proverbios 30:20. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. No he hecho maldad. Se come un fruto y limpia su boca y dice, yo no he hecho maldad.
Cuando Dios le reclama a la mujer qué es lo que había hecho, ella le dice, no, la serpiente me engañó. La palabra realmente es la serpiente me sedujo. Aunque la seducción puede haber sido con engaño, sí, pero fue lo que la sedujo durante mucho tiempo. Esto ya lo he explicado, que no es un proceso, no fue un proceso que ocurrió inmediatamente, esto es un proceso de mucho tiempo entre que ella se dejaba seducir, ella inclinaba su oído, y por eso hay una frase, nosotros, yo que soy venezolano, no sé si aquí en España dice que el hombre se enamora por la vista y la mujer por el oído. La mujer por palabras bonitas, palabras adornadas, la mujer puede ser seducida más que por la atracción física, por el oído, por las palabras. Y esto tiene una raíz aquí. Esta mujer, Eva, muchos piensan cuando leen el Génesis, piensan que estas cosas ocurrieron así. Nosotros la leemos en pocos minutos, del capítulo 1 al capítulo 3 donde ocurre esto, lo leemos en pocos minutos, pero lo que ignoran es que esto es un transcurso de años. La mente nos juega la idea de que esto sucedió así todo muy rápido, ¿no? Y no es así, aquí hay un transcurso de mucho tiempo, desde que Dios crea la humanidad, desde que Dios crea al hombre, desde que Adán está mucho tiempo solo, tiene que ponerle nombres a los animales, hasta que Eva fue creada, pasó mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero desde que Eva fue creada y estuvo con Adán y eran una pareja perfecta y todo era maravilloso y todo era idílico, hasta que Eva desobedece, también había mucho tiempo de por medio, no fue algo inmediato, no fue algo inmediato. Ella, así como he dicho anteriormente, que así como la voz, así como el verbo que estaba ahí en ese huerto del Edén, que era Jesús, que se paseaba la luz del día y ellos escuchaban su voz, Eva escuchaba también otra voz, ella se sentía atraída por esa voz la seducía de tal manera que la embobaba, por decirlo de una manera, y ella poco a poco, fue cayendo así como nosotros hoy en día con el pecado. Los hijos de Dios, que cuando escuchamos el pecado, cuando miramos el pecado, lo codiciamos, lo deseamos, el pecado nos seduce, empezamos a oírlo, a coquetear con él hasta que finalmente caemos en el pecado. No es algo inmediato normalmente. Normalmente los hijos de Dios no es así. ¿eh? Sino que siendo seducidos por el pecado, nos dejamos seducir y hasta que caemos. Esto pasó con Eva. Un proceso de tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero es un proceso que no ocurrió así. Eva no era una mujer tonta. Porque dicho así, parece que la mujer parece que es más. De hecho, todos sabemos que las mujeres son mucho más astutas que el hombre, más listas, más inteligentes, más. Eso lo sabemos y hay que reconocerlo. Entonces no vamos a pensar con esto, no vamos a menospreciar a Eva pensando, qué tonta fue Eva. No, esto es un proceso de tiempo. Acuérdense que dice que la escritura, que esa serpiente era más astuta que todos los animales que había en el campo. Era más astuta, era más inteligente, era la más... ¿sí? Por lo cual, no menospreciemos a Eva pensando que fue tonta dejándose engañar cuando Dios estaba ahí, estaba allí. En fin, ¿no? Todo esto que hemos pensado. Entonces, entendiendo todo esto, podemos ver otra vez entender las escrituras y vemos como Pablo, en la carta a Timoteo, pues mira como dice estas palabras, un poco en la misma tonalidad en la que Dios está hablando. Parece que como que castigando más a la mujer que al hombre, como ensañándose más hacia la mujer que hacia el hombre, le dice a Timoteo, dice, porque no permito a la mujer enseñar. No permito, Pablo hablando, un hombre hablando, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. Porque, y aquí mira el contexto del que está hablando Pablo, para que vean que no es algo sacado de contexto, Pablo está poniendo aquí lo que ha sucedido en el Adán. ¿Por qué motivo él está hablando este juicio, vamos a decirlo de esta manera, sobre la mujer? Porque Adán fue formado primero y después Eva. Eso primeramente, pero la cosa no acaba allí. Dice, y Adán no fue engañado. Lo que he repetido antes, Adán se entregó por amor, dio su vida por amor. Él no fue engañado, por lo cual el juicio por ese motivo, como Dios, a pesar de que él cayó en desobediencia, como muchos de nosotros, Dios mira la intención del corazón, así como nosotros cuando pecamos. Entonces, muchas veces nosotros pecamos, pero si Dios ve que no hay intención en nosotros, en ese pecado, no estamos nosotros gozándonos, revolcándonos en el pecado,
Entonces, a pesar de que a veces nosotros pecamos, Él nos juzga, en algunos casos, otras veces hasta nos libra del juicio, pero cuando nos juzga en función de la intención. Entonces, Adán fue enjuiciado, pero de una forma más leve, por decirlo, aunque tampoco no fue leve, pero comparado con la mujer, sí es así, fue muy leve. ¿Mm? Dice que no fue engañado, sino que la mujer, aquí Pablo otra vez poniendo todo el peso, o casi todo el peso de la responsabilidad sobre la mujer, sobre el pecado, dice, siendo engañada, ocurrió en transgresión. Siendo engañada, vuelvo a decir otra vez que esta palabra engañada es engañosa en sí misma, porque la palabra original, aquí les digo yo el tema de la pluma de los mentirosa de los escribas, que cambian la palabra de Dios para que nosotros lo entendamos, porque si aquí dijera la original, como dice el original, fue seducida, esto como que nos abriría un poquito el sentido. ¿Cómo que seducida? La seducción siempre tiene que ver con algo, con una atracción sexual, pero como los escribas, como no quieren que nosotros entendamos la verdad, pues cambian la palabra y entonces de esta manera, pues, fue engañada. Bueno, entonces si fue engañada, pues le dieron una manzana y bueno, y es más aceptable. Pero si dice seducida, la cosa puede, aunque quizás no, porque el que no tiene oídos para oír, no va a oír ni que le digan la verdad más pura en su cara. ¿Sí? Dice que la mujer siendo seducida, proceso de tiempo, como lo he dicho, se sintió atraída por ese pecado, no fue que cayó y tropezó de golpe, entonces ahí hay una intención, hay una premeditación, ya se sentía inclinada, pero como que lo ocultó, porque ellos oían la voz de Dios, ella podía haber corrido hacia su marido o hacia Dios diciéndole, mira, hay algo aquí que me esperó. Ella quizás por ese deseo que se sentía atraída, lo quiso ocultar, como hacemos nosotros muchas veces con el pecado. Entonces había una intención allí en su corazón, incurrió en transgresión. Dice, pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor, santificación, con modestia. ¿Sí? Bueno, en fin, creo que me he extendido bastante más de lo que quería hacer con esto, pero espero que quede bastante claro, aunque yo sé que para muchos, como he dicho antes, el que no tiene oídos para oír, ni que venga Eva misma a contarle la historia de lo que pasó, ni que Dios permitiera que Eva viniera y diga, mira, pasó esto y te contara los detalles y no es que yo era tonta, sino que era demasiado atractivo, era demasiado tentador, era demasiado hermoso todo lo que me decía, era algo, en fin, ¿no? Aunque te contara todos los detalles, aún así, el que no tienes para oídos para oír, no lo va a oír, no lo va a querer aceptar, se va a querer, no, déjame que a mí me contaron otra historia y yo me creo más lo que me contó otro. Me contaron que fue una manzana lo que te comiste. Y si ella te dijera y te contestara, y esto que tiene que ver con todo el juicio que, tuviste todo el juicio que he tenido que recibir, y esto que tiene que ver con comer una fruta. Pero aún así, otra vez, el que no tiene oídos para oír, no va a oír, seguirá aferrándose, déjame con mi historia, bueno, quédese con su historia de su manzana. ¿Sí? Entonces, concluyo, ¿es Dios justo? ¿Es Dios injusto? ¿Mm? Cuando sabemos que mandaba a matar a esos niños de ese linaje, cuando los cortaba, era injusto. Entonces, entender esto, entender el carácter de Dios, nos va a ayudar a no solamente entender su carácter, sino saber, tener la confianza de que si nosotros nos equivocamos, nosotros nos hemos sido juzgados, nunca tengamos la tentación de pensar de que Dios es injusto, ¿no? El enemigo puede sembrar ahí también una semilla de pensamiento, un dardo en el pensamiento nuestro de decir, ves, Dios es injusto, mira, por esta tontería, por esto que no era casi irrelevante, mira cómo Dios te ha condenado y te ha juzgado, y en fin, ¿no? ¿Eh? Y tu hijo, mira tu hijo enfermo, o tu hijo que murió, o tu padre que no se lo merecía, y por qué se lo llevó, y Dios es injusto, y todas estas cosas que sabemos, ¿no? Todas estas cosas que sabemos, por no conocer el carácter de Dios. Este es el motivo por el cual yo hablo de estas cosas, no para escandalizar, sino que conozcamos, porque dice que la Escritura, conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres del engaño, libres del engaño. Pero sí nos dará esa confianza en ese Creador, en ese que nos amó, que dio su vida por nosotros, así como hizo Adán con Eva, sabiendo que él iba a morir, él se entregó. Jesús, sabiendo todo lo que le iban a hacer estos fariseos, estos escribas,
Él dice que Él dio su vida, Él dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose hombre, y en esa condición de hombre, de siervo, sufrió muerte y muerte de cruz, limpiándonos con nuestra sangre, haciéndonos, dicho de esta manera, entendiendo lo que hemos hablado, una diálisis espiritual en nuestra sangre, ¿eh? Para que esa sangre que se contaminó en el Edén, no por una manzana, ¿eh? No por una manzana, seamos limpios, podamos ser aceptos, Dios nos pueda ver limpios, justos, justificados delante de Él, y nosotros, no solamente Él, sino que nosotros nos sintamos justos viendo que esa sangre limpia nos limpia de todo pecado. Dios les bendiga.